Así que, mis hermanos, el tema de hoy lo he titulado ¿Quién es el dador de la vida? ¿Dios o el hombre? Y hermanos, el solo tema para muchos de nosotros los cristianos resulta obvio, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es el dador de la vida. Y entonces, ¿por qué he puesto este título, Dios o el hombre? Porque el tema que voy a tratar es polémico y alguien me decía, es muy controversial. Sí, es muy controversial porque voy a hablar en contra del aborto. Sí, aleluya. Y por eso es controversial. Pero nosotros, o por lo menos su servidor, fui llamado a hacer contracultura. Entonces, para la cultura es controversial. Para nosotros los cristianos temerosos del Señor es verdaderamente y ciertamente un tema que se debe tratar en la iglesia y hoy más que nunca. Así que el tema también resultará sarcástico, ¿verdad? En el aspecto de que el título es ¿quién es el dador de la vida? Y ahí es sarcástico, ¿Dios o el hombre? Por supuesto que es sarcástico porque es Dios, pero la respuesta dependerá, mis amados, de cada cosmovisión, de cada cosmovisión. Sí, mis hermanos. Vivimos conforme, todos vivimos conforme a una cosmovisión que hemos formado. La cosmovisión entonces determinará, escúchenme, la manera en que vemos la vida. Tu cosmovisión va a determinar la manera en que ves la vida. Cada ser humano tiene una cosmovisión y cada una de estas cosmovisiones personales se puede acercar o se puede alejar a la cosmovisión bíblica, es decir, a la cosmovisión de Dios acerca del mundo. Así que la cosmovisión bíblica marca la manera, el valor, pero también el sentido de la vida. Nuestra ética acerca de la vida está dirigida por Dios. Por tanto, la base o el fundamento de nuestra ética tiene que ser divina, de acuerdo a la mente de Cristo, lo que Dios piensa, lo que Cristo nos está hablando día a día a través de sus verdades eternas para que las encarnemos. Por eso estoy diciendo que nuestra vida y nuestra cosmovisión acerca de la vida tiene la base, tiene la norma, es normativa y tiene el poder de la ética cristiana reformada. ¿Y por qué estoy hablando de esto, muchachos, jóvenes, hermanos, amigos? Porque nuestra ética debe ser reformada. Hay una norma y hay una doctrina bíblica que ha sido reformada. Y nosotros debemos apegarnos a esa reforma, a lo que la palabra de Dios te dice a ti y a mí y a cada uno de nosotros acerca del contexto de la vida. Así que todo dependerá proporcionalmente de la dependencia y la reverencia que tengamos por la palabra santa de Dios. Mi propósito en este mensaje es exponer la urgencia y exponer bíblicamente la urgencia de que la comunidad de fe desarrolle un enfoque bíblico, una visión bíblica, una cosmovisión bíblica acerca de la vida. La sociedad secularizada, y no toda, pero gran parte de la sociedad secular allá afuera, gran parte es una sociedad inmoral, es una sociedad carente de los verdaderos principios y valores dados por Dios. ¿Por qué? Porque ellos niegan el absolutismo de Dios y ahora se aferran a el universalismo y al relativismo, que todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía,
pero tu verdad se contrapone a la mía y la mía a la tuya, así que todo termina siendo una mentira. Esa es la conclusión, mis hermanos. Entonces, esa sociedad secularizada es el producto de la forma de gobierno. Sí, lo digo sin miedo. Es el producto de la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque la sociedad determina o la sociedad determinará o se determinará aplicando lo que los gobiernos establecen como bueno o malo. Y por eso vemos hoy en día tanta confusión en medio de la juventud, pero también en medio de los adultos. Porque esa sociedad relativista está estableciendo como bueno algo que la palabra absoluta y soberana de Dios está determinando que es malo. Por ejemplo, el gobierno legalizó, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América legalizó en 1973 el aborto. Y la sociedad sigue entonces sus aprobaciones sin tener en cuenta que la vida no le pertenece ni está en sus manos. Mis hermanos, y con esto en mente, voy a presentarle varios argumentos y premisas con la conclusión definitiva de que el dador de la vida es Dios y que no le pertenece al hombre sino a Dios. Y Dios es el que decide cuándo venimos a esta tierra y cuándo nos vamos, no el hombre. Y vamos a ir con un texto muy conocido, Génesis capítulo 2, verso 7. Y vamos a honrar la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Es aparentemente sencillo, pero es bien profunda, como es toda la palabra de Dios. Dice el Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y escuchen, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó? Aleluya. Y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Padre eterno. Venimos delante de ti junto con mis hermanos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú seas asistiéndome, que tu Santo Espíritu me ilumine, me sostenga y me ayude, porque soy insuficiente para tratar este tema tan vital, Señor. Solo tu gracia y tu misericordia, Señor, permita que tu mensaje fluya apropiadamente y en la forma en que tú quieres que yo lo exprese. Pero te pido, Padre mío, Padre nuestro, Padre eterno, que este mensaje, Señor, nos afirme en las convicciones bíblicas, nos convenza de pecado, Señor, pero que también hable a cada corazón. Y si por alguna razón que yo desconozco, pero tú lo sabes, Señor, aquí en esta sala, en esta audiencia, presencialmente o a través de las redes sociales, hay alguien que está en esa lucha y que está con ese deseo de abortar, Señor, que tú le hables a sus vidas y a sus corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra y voy a tratar de ir rápido porque tengo varios textos bíblicos y espero que los jóvenes y también los adultos atesoren estas verdades. Mis hermanos, todos necesitamos una vez más recordarnos que la vida es de Dios, que Él es el dador de la vida y que ninguno de nosotros puede cortar la vida. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso lo sabemos por la Biblia, que no venimos de la evolución, ni venimos de la famosa explosión del Bim Bam, ni somos producto de un animal o de una especie que evolucionó, como lo quiso decir Darwin y los naturalistas. No, venimos porque fuimos hechos directamente por Dios. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos.
Entonces dice el texto que el Señor, después de que tomó el barro, y yo me lo imagino formando una figura especial, bella y bonita, porque somos la corona de Dios, y si no, mire a su esposa para que vea qué creativo es el Señor. Hermanos, y allí sopló en su nariz aliento de vida. Pero no solamente ese soplo significa aliento de vida. Allí hubo algo especial. Allí hubo una transferencia de la esencia misma de Dios. Por eso el texto nos dice en Génesis 1, 26, 27 y 28, y dijo Dios, hagamos al hombre, al varón y a la mujer, conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Es decir, que nosotros cuando recibimos el soplo, el aliento de vida del Señor, recibimos algo más que vida. Somos sellados con su imagen y conforme a su semejanza. Por eso somos la corona de la creación, porque ustedes y yo y el mismo embrión es portador de la imagen de Dios. Y dice el texto, y fue el hombre un ser viviente que tiene la facultad de sentir, de pensar, porque esa es la esencia misma de Dios. Tenemos una voluntad porque Dios tiene voluntad. Somos imagen y semejanza de Dios. Pero una de los propósitos al momento del Señor crearnos fue que Él nos dio una bendición y nos hizo administradores de la tierra, del universo, de lo que Dios había creado, y le dio una orden específica: multiplíquense, reproduzcanse. ¿Ustedes están entendiendo eso, mis hermanos? Que la vida es un don de Dios, pero Dios nos ha permitido que nosotros reproduzcamos vida. No muerte, vida. Mi primer objetivo entonces es mostrarle bíblicamente que la vida le pertenece a Dios y que la vida es ministrada o dada únicamente por Dios. Luego entonces concluimos que si el único que le da o que da la vida es Dios, por ende es el único que tiene la potestad de quitarla, de llamarnos a cuentas. Mire otro texto. Juan, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Juan capítulo 1, versos 3 y 4. Mire lo que dice. Todas las cosas. Allí no está excluyendo ninguna. Está diciendo todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el verso 1, para ayudarlo, dice el texto, se lo voy a parafrasear de alguna manera, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que a la luz del verso número 1, lo que está diciendo es todas las cosas por Dios, o todas las cosas por Cristo, que es lo mismo, fueron hechas. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que tú estás aquí porque Dios en la eternidad pasada, en su mente divina, soberana, omnisciente y omnipresente, decidió crearte. Tú tienes vida, tú estás respirando porque Dios en la eternidad pasada así lo definió. Y dice en el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mire las dos frases que remarco. La vida y la vida, la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios, la vida, es la vida de cada uno de nosotros. Y aquí voy a hacer una pregunta intencional, no retórica, intencional. ¿Cuándo empieza tu vida? ¿Cuándo empezó tu vida? ¿Cuándo crees que empezó tu vida? ¿Cuando tu madre te parió? Eso es lo que vamos a ver bíblicamente. ¿Mi vida empezó cuando mi madre me parió? No.
Empezó antes, mucho antes de que el mismo óvulo fuera fecundado. Mire lo que dice Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos luz. Mire, hermanos, yo no sé si decir qué poético o qué extraordinario lo que recibió el salmista de parte de Dios. Y entonces el salmista, inspirado por Dios, usa una ilustración, pero él no usa una fuente. Él va aún más allá de lo que nuestra mente finita nos permite observar y ver. Él va a un manantial. Y usted y yo sabemos que un manantial es una fuente de agua inagotable, pero es mucho más que una fuente. Por eso el salmista, la palabra inspirada de Dios, dice: porque contigo está el manantial de la vida. ¿Un manantial se seca? Nunca. Ahí está, porque la esencia misma de Dios es vida, porque Él es autosuficiente, Él no fue creado, Él siempre ha existido. Y es el único ser que siempre ha existido. Él es autosuficiente, porque Él mismo es la vida. Y Él le ha impartido vida a cada uno de ustedes. Ahora, muchachos, ¿ustedes entienden por qué la seriedad del matrimonio? Ahora, iglesia, todos, ¿ustedes entienden por qué la seriedad de tratar el tema de la sexualidad? Ustedes ahora entienden por qué lo sagrado para Dios de la unión de un hombre y de una mujer, no de dos hombres ni de dos mujeres, dicho sea de paso, sino de un hombre y de una mujer en matrimonio, porque en el matrimonio es donde Dios legaliza el acto sexual, la pureza de la sexualidad. ¿Por qué? Porque a través de esa unión del hombre y de la mujer, cada matrimonio tiene la bendición de procrear y de dar vida. Hermanos, déjeme traerle un recuento histórico rapidísimo, porque este tema es tan extenso que en 45 minutos va a ser muy complejo para mí, especialmente para mí. Sí. Pero déjeme decirle algo, el credo niceno o el credo de Nicea, que fue establecido en el año 325 después de Cristo, habla del Espíritu Santo como el Señor, el dador de la vida, subrayando la convicción cristiana que toda vida es un regalo de Dios. Toda vida es un regalo de Dios. Por eso la palabra dice que los hijos no son nuestros, son del Señor, porque toda vida le pertenece a Él. Toda vida es un regalo de Dios, es un regalo del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con los 3 textos que le he presentado en esta mañana, y voy a presentarle uno más enseguida. Dios mismo se describe como el Dios vivo y dador de la vida. Y este no lo tengo ahí proyectado, pero Efesios 2:10 dice que somos creación suya, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora yo pregunto, no aquí, sino a los que nos siguen y a la sociedad secularizada, ¿es una obra buena favorecer el aborto? Ni necesitamos responderla, ¿verdad? Sabemos que no. Hermanos, fuimos creados para reflejar la imagen del propio Dios, porque cuando el óvulo se fecunda, recibe la impresión, el sello de la imagen de Dios. ¿Entienden por qué la vida es tan sagrada para Dios? Porque cada vida, aun cuando está
el óvulo en las primeras horas de formación ya es portador de la imagen de Dios. Y esta debe ser razón suficiente para conceder el valor suficiente a la vida. Dios establece en nosotros un atributo de la esencia misma de Dios. Escúcheme, existir, tener vida y ser reproductores de la vida. Nunca de muerte. Nunca. De manera que aquí tenemos dos premisas para llegar a una conclusión. La primera, Dios y sus hijos son ¿qué? Vida, porque Él es vida en sí mismo. Segunda premisa o argumento, la muerte no es de Dios. La muerte es una consecuencia del pecado. Entonces, si nosotros somos vida y Dios es vida en sí mismo, ¿cuál es la conclusión? Que nosotros debemos proteger a toda costa la vida, porque es la imagen y semejanza de nuestro Dios supremo y el ser que creó todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Sin embargo, y también lo que no alcanzamos a ver, porque todo lo que está en las regiones celestes, todas esas entidades y potestades espirituales, llámense ángeles, como dice la palabra, llámense ángeles de Dios o ángeles caídos, todo fue creado por Dios. Entonces, la crisis del aborto, mis hermanos, sin embargo, escúchenme en esto, la crisis del aborto en la civilización norteamericana ha sido llamado un holocausto moderno. El mundo entero se quejó, se ha seguido quejando y va a continuar quejándose cuando ven los registros de la historia y ven lo que hizo ese malvado en Alemania, Hitler. Y en los registros, hasta donde alcanzaron a registrar, registraron 6 millones de muertes. Y eso es rechazado profundamente por la sociedad entera del mundo, incluso por los que no creen en Dios. Y yo me pregunto, ¿y cómo no rechazan este holocausto masivo de millones y millones y millones y millones de bebés que han sido abortados desde el momento de la legalización en 1973 hasta nuestros días? Sin contar todo lo que se hacía a espaldas. Hermanos, es una vergüenza. ¿Y sabe por qué es una vergüenza para esta nación? Y no lo digo a título de la iglesia, lo digo a título personal. ¿Sabe por qué es una vergüenza? Porque la nación más misionera del mundo, la que más ha propagado y la que más se ha preocupado por enviar misioneros, maestros y predicadores a las naciones para proclamar el evangelio de Cristo, es precisamente Estados Unidos de Norteamérica. Y cómo esa nación se ha corrompido, que está favoreciendo de tal manera a todos aquellos movimientos que rechazan la vida. Hermanos, es también increíble, es también increíblemente que la primera en participar y en aprobar una de las leyes más liberales en todo el mundo a favor del aborto sea precisamente esta nación. Y sabemos que todo lo que se aprueba aquí termina aprobándose en el resto del mundo. Porque para bien o para mal, Estados Unidos es un modelo para el mundo. Entonces, hermanos, Estados Unidos se ha convertido con todos sus habitantes en el holocausto moderno y masivo de millones de bebés por medio del aborto, estableciendo el derecho de la mujer de tener aborto. Y en la práctica el aborto se realiza cuando la persona lo quiera. Así lo ha establecido esta ley. Pero ¿sabe por qué defienden los derechos humanos de la mujer? ¿Y por qué no defienden los derechos humanos del bebé, del embrión? Porque esta sociedad ha establecido, por medio de sus gobernantes,
que el feto, el embrión, el óvulo, no es una persona. Incluso en los últimos meses han ido más allá, que aún después de que el feto es dado a luz, deben pasar por lo menos 3 días después de su nacimiento para que se pueda ver como una persona. Después de que psíquica y biológicamente el médico haya determinado que esa criatura viene bien con todas sus facultades mentales, físicas y emocionales. Solo ahí entonces lo consideran un humano. Por eso apelan a los derechos de la mujer y no a los del embrión. Hermanos, me pregunto, ¿dónde quedan los derechos de la vida? Muchachos, yo estoy predicando este mensaje más para ustedes que para los adultos, aunque sé que también los adultos lo necesitamos. ¿Dónde están los derechos del feto como persona viva y creada a la imagen de Dios? ¿Dónde está la dignidad de la vida? Escuchemos lo que dice el Señor en su palabra acerca de esto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 21, después de previamente darnos el Señor sus mandamientos, y uno de ellos dice, entre ellos dice, no matarás. Luego, posteriormente, eso es en el capítulo 20, y en el capítulo 21 nos habla sobre el acto de violencia. Y mire lo que uno de los temas que ve como un acto de violencia. Éxodo 21, a partir del verso 22, dice, escuchen, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Que en dado caso que entre varios hombres, 2 o varios o más, haya una riña, haya una contienda, haya una pelea física y resultare herida una mujer en embarazo, y esta mujer en embarazo abortare, pero la criatura no muriera, entonces esas personas metidas en ese conflicto serán penalizadas de acuerdo a lo que el marido, el esposo de aquella mujer, el padre de este niño les impusiera, y también los jueces según lo que ellos acuerden, siempre y cuando no haya muerte. ¿Y qué pasa cuando por accidente, cuando no es por ningún accidente, sino de una manera intencional, la mujer aborta y el bebé lógicamente muere? Mire lo que dice: mas si hubiera muerte, yo no entiendo por qué muchos comentaristas, mis hermanos, encuentran tan controversial y difícil este texto. La verdad que cuando yo estaba escudriñando y me encontré con que varios comentaristas no veían tan claro el texto, yo digo, pero ¿qué tienen en su cabeza si más claro que el agua? De verdad, mis hermanos, mas si hubiere muerte, o sea, si la criatura, el feto, fuere abortado y muriere, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y en un momento van a entender por qué esta descripción tan específica. Mis hermanos, la vida para el Señor es algo sagrado, porque Él es la vida misma y porque Él es el portador y dador de la vida, y porque en nosotros se imprime la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, los que están a favor del aborto argumentan lo siguiente, escuchen: la idea de que la vida comienza con la concepción, eso es una idea moderna y según ellos debe ser rechazada. Según ellos, la idea de que la vida comienza
en la concepción misma, eso es una idea moderna. Y eso debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque ellos, por causa de sus mentes enfermas y llenas de pecado, maldad y abominación, no aceptan, no entienden la verdad eterna de Dios, que la vida comienza en el mismo instante de la concepción del embrión. La vida misma, muchachos, y les recuerdo a los adultos aquí y a los que están allá, comienza en el mismo instante en que el óvulo de la mujer es alcanzado por esa carrera frenética de un espermatozoide producido por el hombre que va, alcanza ese óvulo y lo fecunda. Son millones de espermas que salen del hombre y solo uno se necesita para que el óvulo sea fecundado. Ay, pastor, ¿y usted por qué habla de estas cosas en la iglesia? Porque la iglesia necesita saber la verdad. Quitémonos esa careta de pureza, hermanos, y hablemos con la verdad, para que el pueblo de Dios no sea engañado, para que estos jóvenes no sean engañados, y para que muchos de los adultos no sigamos siendo engañados. Dejemos esos prejuicios. ¿Tenemos muchos prejuicios? ¿Y la verdad dónde queda? Hermanos, pero veamos y escuchemos la verdad absoluta, soberana y la máxima autoridad de la palabra de Dios al respecto. Mire lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 1 y verso 5. Mire lo que dice en el verso 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Miren la declaración. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dígase usted mismo ese texto. Aplíqueselo a su vida. Porque eso no solamente es para Isaías, es para todos nosotros. Que Él nos llamó. Porque ahora Primera de Pedro 2:9 dice que Él nos ha llamado, que somos ¿qué? Linaje escogido, nación santa, reyes y sacerdotes. Entonces dice aquí Isaías diciéndole al pueblo rebelde de Israel, Jehová me llamó desde el vientre, desde que fue fecundado el óvulo, desde cuando era un embrión, desde allí lo llamó, y lo llamó desde las entrañas de mi madre, y dice, y tuvo mi nombre en memoria. O sea que ya el Señor, como es omnisciente, sabía cuál era tu nombre. Tu nombre nuestros nombres no nos los pusieron nuestros padres. Eso fue ya la voluntad determinada de Dios, que decidió cuál era el nombre de cada uno de nosotros. El verso 5 dice, ahora pues, dice Jehová, y aquí nuevamente lo reconfirma, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Él te formó, te dio vida desde el mismo vientre, con un propósito, para servirle al Señor. Para hacer volver, en este caso, en el contexto real de Isaías, de lo que está hablando aquí, el contexto general es el llamado de Israel. Entonces dice, para hacer volver a él, o sea, para hacer volver al pueblo, a Dios, dice a Jacob, y para congregarle a Israel, para reunirle en una congregación a todo el pueblo de Israel. Ese era el propósito de que Dios lo formó, Dios le dio vida a Isaías, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Somos estimados ante los ojos del Señor porque Él es quien nos da la vida. No te pertenece, pertenece a Dios. Aunque el contexto, como le dije, es el llamado de Israel, podemos ver que Dios llamó a Isaías desde el momento mismo de su concepción. De manera que, escúchenme, los que están aquí y los que están allá en las redes sociales, de manera que médica y científicamente se puede decir
que la vida comienza en el mismo instante en que el óvulo es fecundado por el esperma a la luz de la vida de la palabra de Dios. Y en ese momento en que el óvulo es fecundado, llega la vida de él o de ella. Solo hay dos géneros, él o ella, no más. Veamos otro texto bíblico, y este es mucho más profundo. Y voy a tratar de terminar, si es posible. Jeremías 1:5 dice, escuchen hermanos, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, este texto es mucho más profundo en su teología y va hasta la misma eternidad. ¡Wow! Alcanzamos a comprender una parte. Déjeme partirlo o dividirlo en tres partes, este mismo texto, para que lo podamos entender rápidamente. La primera parte dice, antes que te formase en el vientre te conocí. ¡Wow! Entonces, ¿qué está diciéndonos la palabra? Que la vida no comienza en el momento en que el óvulo es fecundado, en que el embrión es formado. La vida comienza mucho antes. La vida comienza antes del embrión. La vida comienza en la concepción de la mente misma de Dios. Por supuesto, Él es la vida misma. Se manifiesta antes de la formación y en el embrión mismo. La vida se encuentra antes de nacer. Es que es una extensión de Dios. Por eso está antes. Por eso el texto dice, antes que te formase en el vientre te conocí. En la eternidad pasada, antes de que la existencia nuestra se expresara, ya Dios nos conocía. Segunda verdad que está aquí, y antes que naciese te santifiqué. Dios no santifica lo que no es o no existe. ¿Cómo es esto? Que el Señor le revela a Jeremías que antes de que naciese y lo hubiera formado, mucho antes ya lo estaba santificando. Y humanamente diríamos, pero ¿santificando de qué? Si no existía, sí existía en la mente, en la concepción de Dios, que es la vida misma, ya Él lo había formado en su mente. Cada vez que nace una criatura, cada vez que un óvulo es fecundado dentro del matrimonio, ya Dios lo ha concebido. Dios no santifica lo que no es o no existe. Y en el tercer punto dice, te di por profeta a las naciones. Es algo muy especial. Dios, en tercer lugar, santifica una vida que tiene identidad, sentido y propósito. ¿Y por qué tiene identidad? Porque llevamos el sello de la imagen y la semejanza de Dios. Y antes de que ese embrión y ese óvulo sea fecundado y el embrión formado, Dios nos santifica para que sea santo. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:14? Sed santos, porque yo soy santo. Por eso, como somos portadores de su vida, no de la nuestra, de la vida de Dios, de la imagen y la semejanza de Dios, Él nos santifica. Hermanos, ¿es tan claro? Y yo digo, ¿cómo no lo ven los médicos, científicos y todos esos políticos corruptos que se dejan manipular por el diablo para favorecer el aborto? Hoy en día la sociedad norteamericana tolera varios tipos de abortos. Permítame que corra porque tengo 7, máximo 10 minutos, no, todavía no, para terminar. Está el aborto terapéutico, y ese aborto es cuando es necesario supuestamente por la salud de la madre. Está el aborto psiquiátrico, que dice que por el bien y la salud mental de la madre. Está el aborto eugenésico,
Y ese lo que quiere decir que es para prevenir el nacimiento de niños deformados o retrasados. Por favor, está el aborto social, ese todavía es un argumento más paupérrimo. Por razones económicas, especialmente por familias necesitadas financieramente. Hágame el favor, diría un amigo. Aborto ético en el caso de violación o incesto. Hermano, esto solo prueba que estamos en medio de una sociedad en que el aborto está disponible para cualquier cosa y para cualquier invento que se le aparezca. Cualquier excusa para no dar a luz la vida que Dios ya formó. Mis hermanos, aunque sé que es muy desagradable lo que diré a continuación, y aunque sé también que estoy en contra del tiempo, pero no puedo dejar de decir lo que tengo que decir, porque entonces este mensaje no tendría sentido. Y pido al Señor que me dé la fuerza para poder decirlo, porque es muy conmovedor. Hermanos, quiero que juntos miremos los métodos que practican el aborto y lo que resulta en la muerte de un ser humano. Está ahora sí el primer método, el método de dilatación y legrado. Escuchen, jóvenes, esto no lo sabe todo el mundo, ni inclusive las personas que van allí. Y por eso, por ignorancia, se da ese paso que se toma tan a la ligera. Pero yo espero que a partir de hoy, todos nosotros, los que estamos aquí y los que están allí en las redes sociales, esto sea razón suficiente para detenerse. El método de dilatación y legrado, escuchen, es practicado en el comienzo temprano del embarazo. Escuchen lo que hace. El cirujano corta el feto y la placenta en pedazos y son removidos del vientre. Hermanos, esto me ha causado mucho peso y dolor, de verdad. Saber que esta persona, un cirujano, que hizo un juramento de salvar vidas, corta en pedazos a este feto que es un ser humano y la placenta. Esto es más que un holocausto, ¿verdad? Segundo método, el método de succión. El cirujano saca el feto del vientre de la madre con un tubo de succión fuerte, matando al bebé. Uf. El método salino. Durante las últimas semanas del embarazo, el cirujano inyecta una solución salina a través del abdomen de la madre, envenenando el bebé aproximadamente en 24 horas. Después de 24 horas, pare al bebé muerto. El aborto químico. Esta es una de las más recientes, la famosa pastilla del día después. Es una droga conocida como RU486. A la madre se le administra una pastilla y se produce el aborto del óvulo recién fertilizado. Esa es la pastilla del siguiente día. Es que es un óvulo, eso no es nada. Y ya lo hemos visto a la luz de la palabra hoy, que ya es un ser humano, porque es portador de vida. Además de los efectos serios secundarios que deja en la mujer, hay unos efectos peores. El aborto de parto parcial es un aborto en el que la persona que lo realiza, escúchenme, hermanos, esto también es despiadado. Saca el feto parcialmente por la vagina, vivo, antes de matar el feto. Y cuando lo ha sacado parcialmente, termina el parto y termina la vida de esa personita, porque esa persona cruel y despiadada, o cirujano o enfermero, comete el más terrible asesinato.
Mis hermanos, Dios en la Biblia nos ha hablado acerca de este tema. Su palabra nos revela que Dios considera la vida en el vientre de la mujer de infinito valor y necesitada de protección. La verdad, hermanos, es que muchos gobernantes y los encargados de legislar las leyes, y por ende gran parte de todos estos movimientos corruptos y pervertidos, rehúsan someterse a la enseñanza cultural, someterse a la enseñanza clara de Dios acerca de la vida prenatal. La vida tiene tanto, pero tanto valor para Dios, que envió precisamente a su único Hijo amado a redimirnos, a rescatarnos y a salvarnos de la muerte. ¿Saben en realidad por qué Dios se encarnó y se hizo uno como nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito? ¿Y por qué se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo? Para redimir la imagen y semejanza de Dios que está grabada en nosotros. ¿A qué punto, mis hermanos, Dios valora la vida? Cristo redimiendo la imagen de Dios en el hombre. Mis hermanos, en la cruz encontramos mucho más que una redención y una salvación. En la cruz encontramos el valor invaluable de la vida humana para Dios. La vida no tiene precio, es invaluable, porque el dador de la vida es infinito. Por ende, la vida que tú y yo portamos es invaluable. Así que la perspectiva divina acerca de la vida comienza en la misma concepción. Esta es la perspectiva de Dios acerca de la vida, mis hermanos, y este es el veredicto de Dios acerca del aborto. Voy a finalizar con dos textos. Proverbios 8, 35, 36. Mire lo que dice: porque el que me halle, hallará la vida. El que venga a Cristo, hallará la vida, porque Él es la vida misma, y alcanzará el favor de Jehová. Pero ahora mire el juicio. Verso 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Quiénes son los que lo aborrecen? Todos esos que están amando y defendiendo el aborto, porque están amando la muerte. Hermanos, no me importa bajo cualquier circunstancia la que haya sido, mujer, si quedaste preñada, ten tu hijo, porque es un regalo de Dios, porque es la vida que Dios está depositando en tu vientre. No te dejes usar, no te dejes manipular por ningún hombre. Señoritas, no se dejen manipular por los hombres. Es que yo no voy a responder, es que yo no me voy a casar contigo. Bueno, ya cometiste el pecado de cometer fornicación, de cometer un acto sexual antes del matrimonio. No sigas aumentando y hundiéndote más en el fango del pecado. Si ya estás embarazada, asume las consecuencias. Hermanos, es controversial lo que voy a decir, pero si no quieres tenerlo, tenlo. Y hay tantos matrimonios que están deseosos de criar un niño así no sea suyo, denlo en adopción. Créame que es más fácil que Dios nos perdone por dar un niño en adopción que por quitarle su vida. Voy a finalizar el mensaje con un texto extraordinario que es el Salmo 139, donde David, por revelación divina, entendió lo que es la vida, porque allí están por lo menos 4 atributos de Dios: la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la santidad de Dios. Mire lo que dice el verso 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido,
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos, si usted no alcanza a comprender y dimensionar esta verdad, aún así, créela. Créela. Déjeme darle una ilustración rápida. ¿Sabe por qué la tenemos que creer aunque no la comprendamos en plenitud? Porque es la palabra misma de Dios. Y su palabra es absoluta y ciertísimamente cierta. Es como el inmenso océano. No hemos tocado el fondo, ni hemos llegado al fondo del océano, ni lo hemos verificado, pero sabemos que el océano es extremadamente profundo. Y sin haber llegado a esas profundidades y sin haberlas tocado, lo creemos. Pues aunque tú todavía no tengas esa profundidad de la palabra de Dios, cree que lo que ella dice es verdad, aunque no lo comprendas. Escuche cómo lo entendió David. Él lo dijo en el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Él tampoco lo pudo comprender, pero lo aceptó, lo asimiló, aunque no lo comprendió. Y luego nos da la razón revelada que Dios es el resplandor de la vida. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es como un resumen de todo lo que hemos visto en esta mañana. Y mis hermanos, a partir del verso 14 hasta el 18, en mi lectura personal, yo creo que es el poema de la vida. Mire lo que dice en el verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, ¿sabe por qué el alma lo sabe muy bien? Porque en el momento en que tú eras apenas un óvulo incipiente y un embrión que estaba formándose, tu embrión y el mío vieron los ojos de Dios el Creador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aunque no lo comprendamos, debemos creerlo. Mire lo que dice en el 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Por eso el alma lo sabe, aunque nosotros no. Porque ese embrión ya tenía el alma, ya tenía el espíritu de la vida. Y dice David por revelación, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis hermanos, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios sabe todo acerca de cada persona cuando aún es un embrión, cuando aún es un óvulo. Por eso debemos rechazar firmemente, categóricamente, el aborto, bajo las circunstancias que sean. Versos 17 y 18, y aquí termino. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplicarán o se multiplican más que la arena. Y escuchen esto tan hermoso. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! Cuando ese bebé está ahí formándose, y cuando ese embrión y esa criaturita de semanas o de unos pocos meses se duerme, y cuando él despierta, ahí está Dios con él. Y ahora como cristianos, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú duermes, Dios está contigo. Te despiertas, Dios está contigo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Para ponerlo en un amplio contexto suficiente. Que todas tus acciones, que todos tus pensamientos
y los míos y mis acciones están descubiertos por la luz que portamos, que es Cristo Jesús. Así que, si hay un pensamiento contrario, si hay un argumento de mentira, de engaño y de falsedad que el enemigo te está poniendo en tu mente y en tu corazón, deséchalo, quítalo, sácalo. Porque Dios lo está viendo y lo está sabiendo. Pídele en este momento si has cometido una transgresión terrible. Pídele perdón. Y su palabra dice que cuando venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar y lo va a perdonar. Pero también, mis hermanos, todos nosotros a partir de hoy tenemos una responsabilidad grande, porque ya conocemos esta verdad y ya conocemos lo terrible y espantoso que es participar o cometer un aborto. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos, que el Señor me los guarde.